pedir por favor que se vaya a Segunda de Reyes capítulo 4. I will ask you to please come with me to the second book of Kings chapter 4. Segunda de Reyes capítulo 4. Second book of Kings chapter 4. ¿Tiene una Biblia en su mano ahí? Do you have a Bible in your hand? Ok, levántela por favor. Please lift it up. Si la tiene en el celular, levántela también. Yo If ya sé you que en have el it on celular your están, phone. así que no le dé pena levantar el celular. If you have it on your phone, please Pero no lift me lo up your levante phone abierto en el too. WhatsApp. Lift up your phone, but not in your WhatsApp. Diga conmigo, Señor, Say with me, Lord, esta es tu palabra this is your word, y yo creo a tu palabra. and I believe in your word. Diga, Dios, Say, Lord, yo sé que esta palabra I know that this word va a hacer en mí is going to be in me lo que ella dice que puede hacer. what it says it can do in me. Diga, yo la recibo Say, I receive como it ríos as a river de agua viva en mi ser. of living waters in my Declaro life. que hoy me transforma And I declare that y me today it cambia. transforms me and changes en el me. nombre de Jesús. In the name of Si usted lo Jesus. cree, denle un aplauso a Dios. If you believe it, give a round of applause to God. La semana pasada comencé enseñando un mensaje que lo titulé Un hombre santo pero endeudado. Last week I started teaching you something that I named a holy man but in debt. Y les estuve hablando algunas cosas y tomé como base Segunda de Reyes capítulo 4. I was talking to you a couple things, but I find this important in second book of Kings chapter 4. Y yo quiero hacerle un pequeño resumen porque quizás usted no estuvo la semana pasada y pues quiero hacerle un pequeño resumen. And I want to summarize in a little bit what I did last week. Pero para que usted no se pierda, porque esta es la segunda parte, para que usted no se pierda la primera parte, puede buscar en YouTube y lo va a encontrar así, un hombre santo pero endeudado. So for you to don't lose the whole part of the first part, you can look for it on YouTube as a holy man but in debt. Entonces, para que pueda agarrar el mensaje completo, ¿ok? So you can catch the full message. Estábamos hablando la semana pasada de que dentro de la iglesia hay mucha gente que usted la ve que es gente santa. Last week we were talking about the church and how you can see holy people in church. Es gente que ama a Dios. That's people that really love Jesus. Es gente que usted los ve, ellos se congregan, algunos de ellos sirven al Señor. If you see them, they come to church. Some of them, they serve the Lord. Pero aunque es gente dedicada a Dios, But even if they are people completely on God's things, es gente que está endeudada. that people are in debt. Y necesitamos entender lo que la deuda significa. And we need to understand what a debt means. Porque la deuda trae grandes problemas Because a debt can bring you a las many personas problems. y a las familias. It can bring you problems and it can bring problems to your family too. Yo le estuve enseñando la semana pasada que la Biblia y la Biblia nos enseña que la vida está basada en principios. Last week I was teaching you that the Bible teaches us that life is based on principles. Y necesitamos entender esto porque toda nuestra vida, cada uno de nosotros tiene que estar basado sobre un fundamento. And I was teaching you this because each and every one of our lives needs to have a foundation. Y según la fortaleza de tu fundamento, es que se sostiene el edificio en momentos donde las cosas no se ponen tan bien. And depending on your foundation is that your building can stand up even when the things are not going okay. Un edificio con buenos fundamentos es un edificio firme. A building with a good foundation is a building that can stand firm. Y yo quiero que usted entienda esto porque su vida tiene que tener fundamentos firmes. And I want you to understand this because your life needs to have great foundations. Entonces, estuvimos hablando un poco acerca de algunas cosas que quizás aislamos o dejamos a un lado y nos olvidamos de esos principios. So I was teaching you about how not to forget those principles. Y yo quiero que se vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 4, por favor. So I want you to go with me to the second book of Kings chapter 4. Búsquelo en su Biblia, Segunda de Reyes capítulo 4. Look for it on your Bible. Y váyase por favor al versículo 1. And it's second book of Kings chapter 4 verse 1. Y lea conmigo. And read it out with me. ¿Lo tiene ya? Ok, mire lo que dice.
Look what it says. Voy a leerle en la versión Reina Valera del 60, que es la que creo que tiene la gran mayoría. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Terrible situación la de esta mujer. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve, diga conmigo, lea conmigo el versículo 7. Read out with me the verse 7. Dice: vino ella y lo contó al varón de Dios. ¿Y qué dice el que le dijo el varón de Dios? Ve, vamos, diga, ve, Say with me, go, vende sell, y paga a tus acreedores. and pay. ¿Y tú y tus hijos qué tenían que hacer? Ok, ahí hay un principio clave Okay, there's an important principle in there de cuál es la manera correcta como nosotros debemos proceder cuando estamos endeudados. of how we have to act when we are in debt. Yo les hablé la semana pasada I was talking last week, y estuvimos analizando la vida de esta mujer. Hablamos que era la esposa de un siervo de Dios. and we were catching this woman's life. We talked about she was a prophet wife. Hablamos también de que las características de este hombre, que era un hombre fiel, We talk about some characteristics this man had. que He era was un hombre, loyal. era un hombre importante en el servicio a Dios, He was an important man when it comes to serve God. temeroso de Dios, He was faithful to God, y era un hombre constante, persistente. and he was constant, perseverant on God. Hablamos de que la deuda no solo nos esclaviza a nosotros, We sino also- que esclaviza a nuestro cónyuge. We also talk about how a debt can enslave you and the one that's next to you. Te esclaviza a ti y a tu esposa o esposo. It enslaves you and your wife and husband. Entonces, la deuda no solo esclaviza a mi esposa o esposo, según el caso, pero también dice que esclaviza a mis descendientes, a mis hijos. So the debt can also slave your whole descendants, your sons and Terminé el daughters. mensaje la semana pasada enseñándole o hablándole de 3 cosas que usted y yo podemos dejarle a nuestros hijos. ¿Cuántos la recuerdan? So last week I also told you 3 things that you can leave to your children when you die. A ver, ¿quién me recuerda cuáles fueron esas 3 cosas? How Alguien many que me of ayude you a can recordar. remember those things? ¿Alguien que me ayude a recordar? ¿Cuáles? Un souvenir, ¿qué más? Un trofeo, ¿qué más? Y una herencia, So muy the three bien. things I told you. Dele un aplauso a esas personas que So se the 3 aprendieron. things I told you that you can leave to your children when you die is a souvenir, a trophy, or an inheritance. 3 cosas que podemos dejar a nuestros hijos. You Hablamos de can ello. leave your children No sé si se things. acuerda. Souvenir. So let's remember. Hablamos de que souvenir son recuerdos. Is just a memory. ¿Sí? Entonces podemos morir y dejarle a nuestros hijos gratos recuerdos. We can die and left our children memories. En algunos casos no tan gratos. In some cases, not good memories. Otros pueden morir y dejarle a sus hijos trofeos. Other people can die and leave their children a trophy. Y hablamos de que los trofeos son títulos, menciones honoríficas y cosas que quedan ahí, pero que So we talk that a trophy is something you can left like an important title. pero también hablamos de que podemos dejarle a nuestros hijos una herencia. We also talk that we can left our children an inheritance. Y cuando hablamos de herencia, yo no estaba hablando de una herencia en dinero solamente. Está bien si podemos dejar una herencia económica, pero yo estaba hablando de una herencia genética. And I was talking to you about how to left your children a genetic inheritance, not just money. Porque nosotros le transmitimos a nuestros hijos nuestra genética. Because we can transmit our children our genetic. Vamos, dígale que está a su lado, mucho cuidado Tell your neighbor, be con careful con lo que está duplicando sobre tus hijos. with what you're doubling in your children.
Nuestros hijos reciben una herencia genética. Our children receive an inheritance. Hay cosas que se reciben We have things that we receive, y nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos traspasando a la siguiente and we generación. need to know what we're leaving to the next generation. Yo he visto familias I've seen families que pasan generación tras generación tras generación, that goes generation through generation through y generation. una de las cosas que se transmiten genéticamente And one of the things they leave genetically sin quizás darse cuenta without even noticing es un espíritu de ruina y de pobreza. is a spirit of ruin Y de pobreza. and brokenness. Entonces necesitamos entender, iglesia, que hay que romper ese esquema que viene quizás de la familia. So we need to understand that we have to break up with those spirits that are coming from our families. Quizás creciste viendo a tus padres toda la vida endeudados, Maybe you grew up looking at your parents in debt, pero tú no puedes conformarte con eso. but you cannot conform to that. Tú tienes que ser aquel que dice, hasta aquí llegó esto en mi familia. You have to be the one that comes and stand and say, this is where my family ends up with this. Tú tienes que decir, yo no voy a repetir la historia de mi padre y de mi abuelo. You have to say, I'm not going to repeat the story from my grandparents and my parents. Yo voy a ser uno que me levante para cambiar la historia y voy a limpiar mi apellido. You gotta say, I'm the one who gonna stand up and clean out my family. Entonces, algunas cosas que quiero tomar esta mañana, So there are some things I want to take this morning. y creo que es importante que entendamos esto, iglesia. And I think it's really important for us to understand this, church. Es que las deudas And is that a debt convierten a la familia en objeto de compasión y carga por parte de otros. is that a debt can turn your family into a burden to other people. Eliseo, cuando ve la necesidad de esta mujer, When Elisha saw this woman need, lo primero que le pregunta es, ¿qué puedo yo hacer por ti? the first thing he asked her is, what can I do for you? Escuche la pregunta de Eliseo. Listen up to Elijah's question. Esta mujer viene endeudada en una situación terrible y llega el profeta porque sabía que Eliseo era un profeta reconocido y era un hombre de Dios. So she came up to Elijah, and he knows that she was in debt and in a terrible situation. Y esta mujer le dice a Eliseo, le cuenta la historia y Eliseo le contesta, ¿qué te haré yo? So after this woman told the story to Elijah, the only thing he could say was, what can I do to help you? En otras palabras, ¿qué puedo yo hacer por ti? What can I do for you? ¿Qué significa esto? What does this mean? Ella se estaba convirtiendo en un objeto de compasión para otros. She was becoming a burden to other people. ¿Alguna vez ha visto un caso así? Have you ever seen people like that? Donde usted sabe que la persona está en una situación que a usted le produce compasión. When you know that that person turns into a burden for your life because of their situation. Y yo quiero decirte que Dios no nos ha llamado a nosotros a levantar una familia que inspire compasión. So I want to tell you that God didn't call you to rise up a family that brings burden to other people. Yo no sé si me está escuchando. Le I don't dije know. que Dios no nos llamó a ninguno de nosotros a levantar una familia que inspire compasión. I don't know if you're listening to this, but I'm telling you that God didn't call you to be a burden. No fuiste puesto en esta tierra para inspirar, para llamar la compasión de otros, You were not put on this earth to call for others' burden, sino que fuimos puestos en la tierra para que seamos fuente de compasión. so you were put in this earth to be a found of another compassion. ¿Cuál es la diferencia, pastor? And what's the difference, pastor? Que la fuente es un manantial que provee, A fountain is something that provides, pero el objeto de compasión es el que tiene que ir a la fuente y sacar de la fuente. but a compassion object is the one that has to go to the fountain and take up from it. ¿Qué quieres que sean tú y tu familia? What do you want your family and you to be? ¿Objeto o fuente? Do you want to be an object, or do you want to be a fountain? Cuando somos fuente encontramos grandes propósitos en nuestra vida, When we are a fountain, we can find great purposes in our lives. pero cuando somos objeto But when we are an object, perdemos el propósito we lose our purpose para lo que fuimos creados. for the one we were created for. Y yo quiero recordárselo poniéndole como ejemplo a Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? And I want to remind you this by telling you Abraham's stories. Dios le dice a Abraham, God says te to Abraham, bendeciré. I will bless you. Escuche,
Listen to this. Le dice, te bendeciré. He says, I will bless you. En pocas palabras, Dios le está diciendo, tú serás objeto de mi compasión. In other words, God's saying you will be an object of my compassion. Siempre va a venir un momento en la vida There is always going to be a moment in life donde tú serás un objeto de compasión. where you will be an object of compassion. El problema es, The problem is, si toda la vida if all your life te la vas a pasar viviéndola you're going to spend it living siendo un objeto de compasión. as a compassion object. Pero lo que Dios le dice a Abraham es, te bendeciré. Pero luego le dice, y en ti, vamos, escuche esto, y en ti serán benditas las familias de la tierra. But what God says to Abraham is, I will bless you, and through you all families of earth will be blessed. En pocas palabras, lo que Dios le está diciendo es, hoy tú serás mi objeto de compasión, pero yo a ti te voy a bendecir. But what God's saying to Abraham is, today you will be my compassion object, but tomorrow you will bless others. Y cuando yo te bendiga, And when I bless you, escucha esto, cuando yo te bendiga, listen to this, when I bless you, tú te convertirás en una fuente de compasión You're going to para become- todas las familias de la you're tierra. going to become a fountain Dale un of aplauso a Dios. compassion for all the families on earth. Dígale que está a su lado. Tell to Tú your también eres neighbor, fuente de compasión. tell to your neighbor, you're also a fountain of compassion. Entonces entendamos que fuimos creados para ser fuente. We have to understand that we were created to be a fountain. Pero es triste ver la familia But it's so sad to see the families cuando lo único que inspira siempre es compasión. when the only thing that they aspire to is compassion. Y lo peor And even worse es que a veces se convierte carga para otros. is that they become a burden to other people. Y pasa lo que le dijo el profeta a la viuda. And there's what happens, what the prophet told to the woman. El profeta le dijo, ¿qué puedo yo hacer por ti? There's where the people can ask you, what can I do for Lo you? segundo que tenemos que entender The second thing we have to understand, es que no solo me convierto en compasión y carga para otros, I just not become compassion or a burden to other people, sino que también la deuda but we also have to understand that a debt termina dejando a la familia sin nada. end up living the families without anything. ¿De qué está hablando, pastor? What are you talking about, pastor? Cuando esta mujer se acerca al profeta, When this woman comes upon the prophet le pregunta, asks her, ¿qué tienes en casa? what do you have in your house? ¿Sí se da cuenta lo que el profeta le preguntó? Do you see what the prophet asked her? Mujer, ¿yo qué puedo hacer por ti? Woman, what can I do for you? Declárame qué tienes en casa. Tell me, what do you have in your house? Pero la respuesta de esta mujer es asombrosa. But this woman's answer is even more amazing. Es muy asombrosa. I'm really amazed of this answer. Porque esta mujer le responde, Because this woman says, su servidora no tiene. I Nada. don't have anything. Le está diciendo, no tengo nada. She says, I don't think I En la- have anything. En la versión que usted tiene allí dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. In the version you're reading, it says your servant don't have anything at home. ¿Sabe qué me permite pensar esto? Do you know what this let me think? Que habían venido los acreedores That the people they borrow money to come upon her, y le habían sacado todo lo que ella tenía en casa. and they took all everything she has from their house. La habían dejado hasta sin la cama en la que dormía. They left her even without a bed to sleep on. Entonces ella no tenía nada. So she doesn't have anything. Terminaron durmiendo en el piso, creo yo. They end up sleeping on the floor, I guess. Dice ella que lo único que tenía She said that the only thing she had era un poco de aceite. was a bit of oil. Quiero que entienda esto porque la Biblia habla mucho de lo que son las fianzas y las deudas. Because I want you to understand this, because Bible clearly talks about what's a debt and what's borrowing money. ¿Sabe lo que es una fianza? Do you know what's borrowing money? Ser fiador de alguien. To borrow money to someone. Proverbios capítulo 22. Proverbs chapter Y le 22. voy a pedir, búsquelo por favor. Please look it up with me. Proverbios capítulo 22, Proverbs chapter 22, versículos 26 y 27. verse 26 and 27. Dice, no seas de aquellos que se comprometen, Don't promise to pay someone else's debt ni de los que salen por fiadores de deudas, if you cannot pay. si no tuvieres para pagar, You will lose everything you have. porque han de quitar hasta tu cama de debajo de ti.
So why you have to lose the bed you sleep on? Escuche eso. Listen to this. Yo he tenido consejerías con personas que vienen y me dicen, ay pastor, es que yo fié a fulanito I have people that come to me and tell me, I borrow money to someone, y ahora me están cobrando porque él no quiso pagar. and now they are asking me to pay for them because they didn't want to pay. ¿Y por qué tengo que pagar yo si la deuda es de él? And they ask me, why do I have to pay if it's not my debt? Entonces yo le tengo que decir, So I gotta tell you, parece que se te olvidó leer Proverbios 22. I think you forgot to read Proverbs chapters Porque esto me 26. dice Because this is telling me que tú estabas haciéndote cargo de la deuda desde un principio. that at the moment you're borrowing money, it becomes your debt too. Entonces cuando seas fiador de alguien, So when you're going to borrow money to someone, primero pregúntate, you first got to ask si esa yourself, persona no paga, if that person doesn't pay, ¿estaría yo dispuesto a pagar por él? am I able to pay for them? ¿Aló? Hello? Y si estás dispuesto, And if you're able to pay for them, fíalo. borrow the money. Pero si no estás dispuesto, But if you're not able, es mejor ponerse rojo un ratico it's better to put your hair red for a while y no colorado toda la vida. and not red for all life. Qué triste que por una mala administración perdamos It's so sad to know that for a bad administration we can lose lo que hemos conseguido. what we have. Ahora, debt. número 3, las deudas Number 3, exponen debt a la familia can expose your family a la dependencia externa. at an external dependence. ¿Qué significa esto, pastor? What does this mean, Pastor? Cuando esta mujer se acerca al profeta y Eliseo le pregunta y ella le contesta, no tengo nada, When this woman asked the prophet and she answers she doesn't have anything, como ya no tenía nada, as she doesn't have anything, Eliseo le dice, Elijah told her, sal go y pide a tus vecinos and ask your neighbors que te presten vasijas. to borrow you some bowls. ¿Está escuchando? Are you listening to this? ¿Qué significa esto? What does this mean? Que ella se volvió dependiente de agentes externos. That she become dependent of external agents. ¿Qué tuvo que hacer ella? What does she has to Ir a sus do? vecinos Go to their y neighbors decirles, ayúdame, and tell them, help me, necesito vasijas. I need bowls. Y tuvo que depender de terceros And she needs to depend of other people para poder conseguir lo que necesitaba. to get what she needs. En este momento es el momento de la deuda, And this moment is the debt time donde se comienza a depender de gente externa a tu hogar. when you start depending on someone that's not from your house. Dese cuenta de esto, esta mujer tuvo que ir y pedir prestado. You gotta realize that these women need to go and borrow a lot of ¿Qué le things. acabé de decir? ¿Que esta mujer qué? What do I tell you? Vamos, dígame, ¿qué dijo? Tell me what she Tuvo said. que salir She had to went y out pedir prestado. and borrow something. Ahora yo quiero que usted busque Deuteronomio, Now I want you to go with me capítulo 28, to Deuteronomy versículos 12 y 13. chapter 28 verses 12 and 13. Deuteronomio, capítulo 12. Perdón, capítulo 28, Deuteronomy chapter 28 versículos 12 y 13. verses 12 and 13. ¿Lo tiene ya? Do you have it already? Ok, léalo usted mismo. ¿Qué dice ahí? Read it for yourself. Vamos, léalo. ¿Qué dice? Read it out. Léalo en voz alta. ¿Qué dice? Te abrirá Jehová su buen tesoro, The el Lord, cielo, para enviar lluvia a su tiempo. ¿Y para qué? Vamos, vamos, ¿para qué? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? what did God tell to Te Abraham? bendeciré I will bless you y serás bendición. and you will be blessed. Y aquí está diciendo, And here it says para bendecir toda la obra de tus manos. to bless everything you do with your hands. ¿Para qué te abre Dios su buen tesoro? Why God is opening Vamos, you His escúcheme, por favor. storehouse. ¿Para qué le abre Dios su buen tesoro? Why is God opening to you His storehouse? Para bendecir la vagancia, To bless your para bendecir la pereza, to bless your servant, para bendecir la irresponsabilidad, to bless your para irresponsibility, bendecir la obra de tus manos. to bless what you do with your hands. Entonces, ¿qué es lo que Dios bendice? So what is what God bless? Que te quedes en la casa, That you stay que in your salgas temprano a trabajar, or for you to go early to work, para que entonces lo que tú hagas so for what you do pueda ser bendecido con el favor de Dios. can be a Vamos, dale un blessing aplauso al for Señor. God. Give God a round of applause.
No sé si me estoy haciendo entender, iglesia, I don't know if you're getting this, church, pero esto es poderoso. but this is really powerful. Porque lo que dice luego es Because what it says then que cuando is Dios bendice la obra de tus manos, that when God blesses what you do with your hands, oh, escucha esto, cuando Dios bendice la obra de tus manos, when God blesses what you do with your hands, ¿sabes qué va a pasar? you know what's going to happen. Prestarás a muchos. You're going to borrow to a lot Prestarás of a people. muchos. You're going to borrow to a Prestarás lot a of people. muchos. You're going to borrow to a Y lot tú of people. And you No pedirás prestado. will never ask Te anyone to borrow you dije, something. no pedirás I'm prestado. telling you, you will never. ¿Me está escuchando? Are you listening to me? ¿Aló? Hello? ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Is there someone here this morning? Mis hermanos, entendamos esto. Church, we need to get this. Qué doloroso depender de agentes externos. It's really painful to depend on someone else that's not No es from muy your incómodo house. cuando usted tiene que ir a decirle a alguien, ay, es que mire, y parece uno como, I don't feel comfortable when I have to go to someone and ask them for something I don't want. Gracias a Dios que aquí a nadie le ha pasado eso. Thank God that here no one has lived that, Porque solo 3 me levantaron la mano al principio. because just 3 lifted up their hands at the beginning. Yo te voy a decir algo, vas a dejar de ser un objeto de compasión. I'm telling you something, and is that you will Te stop being profetizo, vas a dejar de ser un objeto de compasión. prophesying that you will stop Y being te a convertirás en compassion fuente. object, and you're gonna be a fountain. Creo que voy en el número 3, si no estoy mal. 4. Número I think 4. that I'm in number 3, so let's go to number 4. La deuda me limita a ver milagros The debt is stopping me from Por- seeing my miracles, por compasión y no por glorificación. because it comes from compassion, not for glorifying. ¿Escuchó eso? Did you listen to that? La deuda me limita a ver milagros por compasión The debt is stopping me for seeing miracles for compassion y no por glorificación. and not for glorifying. ¿De qué estás hablando, pastor? What does that mean, Pastor? ¿Qué es un milagro por compasión? What is a miracle for compassion? Es cuando tenemos el agua hasta el cuello. It's when we had the water ¿Sabe till que hay the, gente así? you know, there's people like that. Tienen el agua hasta acá. They have the water till the neck. Ya la tienen hasta acá. They have also up Y in the están mouth. casi que ni pueden hablar ya. They cannot even Están talk. ahogando They are drowning con sus problemas in their problems y con sus deudas and in their debts y con la situación que están viviendo. and in the situation they are living. Y en ese momento, And in that moment, ¿se acuerdan de Dios? they remind themselves of God. Oh, Dios, ayúdame. And they say, Lord, help us. Señor, yo sé que me equivoqué. Lord, I know we made mistakes. Señor, yo no debí gastarme esta tarjeta de crédito. Lord, I know that I don't have to use that credit card. Yo no debí haber hecho esto, I didn't have to do ni this. aquello, ni lo otro, Not even this or not even that. ni lo demás allá tampoco. And not even the other thing. Pero ¿sabe qué, Señor? But you know what, Lord? Ayúdeme. I need your help. Y no lo vuelvo a hacer. And I will never do it again. Inmediatamente Dios dice, ok, ángeles, milagro por compasión. And in that moment, God comes and says, Y parece angels, que se abre un sifón abajo miracles for compassion. y el agua que te tenía aquí empieza a bajar. So it seems like the water that you have like always drawing you, it Y- starts going Y down. usted se siente y respira y dice, ay, gracias, Señor. And you can start breathing again and you say, thanks, Lord. Y apenas ya tiene el agua otra vez abajo, And when you have the water to your feet again, sale, you go, agarra su tarjeta de crédito. you take your credit card. Vamos a ver qué cupo me queda. Let's see what I have on it. Vamos a hacer un avance. ¿Aló? Gracias a Dios que eso no pasa aquí en Aviva. Thank God that doesn't happen here. Eso es allá en la China, ¿no? That's over there in China. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Eso es un milagro por compasión. That's a miracle for compassion. Dios viene, te auxilia y te saca. God comes and help you and take you out of that situation. Pero eso fue solo por un momento específico. But that was just for a specific moment. Después de ello, After that, si tú no cambias tu estilo de vida, if you don't change your lifestyle, rapidito te vas a encontrar en la misma situación. fast you will find yourself in the same situation. Rápido será la misma condición. And fast enough, you will get to be in the same situation. Otra vez con el agua hasta el cuello, Once again, the water till your neck. pasando noches sin dormir, Spending nights without sleeping. angustias, Crying out. anguish, desespero. Desperation. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Y otra vez diciendo, oh Dios, And once again, you're saying, oh ayúdame Lord, por favor. I need your help.
Y Dios en su compasión viene And God, once again, in His compassion, comes up to you y te vuelve a levantar. and He lifts you up again. Pero entre milagro y milagro, But between a miracle and another miracle, ¿sabe qué sucede? you know what happens? Usted no descansa, You cannot rest, porque entre milagro y milagro because between a miracle and a miracle, no puedes comer bien, you cannot eat good, no puedes dormir bien. you cannot sleep good, Y Dios no te creó para eso. and God didn't create you for that. Pero ¿sabe lo que es un milagro por glorificación? But do you know what's a glorifying miracle? Escuche lo que es un milagro por glorificación. Listen to this. Son aquellos que siempre se ven continuamente en nuestra vida. A miracle by glorifying, it's a miracle that's continuously showing up in your life. A cada momento y en cada paso. In every moment and in every step. Yo no sé si se acuerda cuando Dios le daba al pueblo de Israel el maná en el desierto. I cannot remember if you can remind that when God gives the Israel people the manna in the desert. ¿Sabe qué pasaba? Do you know what happened? Ellos no se acostaban They didn't go to sleep, preocupados, worried, angustiados, or crying out, pensando si quizás mañana comerían. asking God if tomorrow they will have money. Ellos sabían que se levantaban en la mañana They know that when they rise up in the y morning, cuando abrían la puerta de su tienda, and when they open up ¿qué the era lo tent, primero que se encontraban? what's the first thing they found? Maná. What God Eso gave es un them. milagro por glorificación. That's a No tienes que miracle. estar preocupado, no tienes que estar angustiado, pero sabes que Dios va a responder. That's a miracle for glorifying. That you know that when you rise up, you don't have to be worried because God's answering. 40 años en el desierto. 40 years in the desert. Dice que su calzado They say that their shoes, nunca les quedó ¿Qué pequeño. what happened? Los niños crecían. The kids grow. 40 años en el desierto. 40 years in the desert. Ahora el niño que tenía 5 años ya tenía ahora 20. Ya no era un niño. So the kid that used to be 5 now is 20. It's not a kid anymore. Pero los mismos zapatos que tenía desde los 5 años But the shoes he was wearing when he was 5 eran los mismos que tenía ahora. was the same shoes he was wearing when he was 20. ¿Sabe algo? You know something? A esta gente To these people, los zapatos le crecían. the shoes can grow ¿Por with their compasión? foot. No, Because of por compassion? glorificación. No. Porque cuando tú sabes que puedes confiar en Dios, tú puedes estar tranquilo porque Dios se va a glorificar en tu vida. These miracles happen for glorifying, and you can keep yourself relaxed because you know God's gonna answer. El problema del milagro por compasión, ¿sabe cuál es? The problem that by the miracle for compassion is Que cesa cuando ya la necesidad está cubierta. that it stops when the need is already covered. Pero el milagro por glorificación, But the miracle through glorifying, ¿sabe qué hace? you know what it does? Exalta la gloria de Dios. It glorifies God. Esos son milagros por glorificación. That's a miracle for glorifying. Levantan tu calidad de vida It lifts up your lifestyle, y te llevan a un lugar and it takes you to a place donde tú puedes exhibir when you can exhibit cuál es la grandeza de tu Dios. what is the greatness of your God. Quizás tú dices, Maybe you're saying, es que yo soy pastor de las personas que no llegan al fin de mes. Pastor, I'm one of those people that never goes through the whole month. Estoy muy endeudado. I have a lot of debts. ¿Qué puedo hacer? What can I do? ¿Quiere que le diga qué puede hacer? Do you want me to tell you what you can do? ¿Quiere que le dé una respuesta según la Biblia a lo que usted puede y tiene que hacer? Do you want me to give you an answer to Ok, se lo that voy a problem decir. through the Bible? ¿Cómo salir de una situación de compasión a una situación de glorificación? How to go from a compassion to glorifying situation. Número 1, Number 1, pare ya las deudas. you have to stop your debts. ¿Escuchó lo que le dije? Did you hear what I said? Dígale que está a su lado, pare ya las deudas. Tell your neighbor, stop your debts. Dígale, ay, perdón, tú no fuiste de los que levantaste la mano. Say sorry, you're not one of those that lift up their hands. No se meta más. Don't get more. A partir de hoy diga, ya no más. Since this moment says no more. No seguiré viviendo en el ambiente de deuda. I'm not gonna live on a place where I got debts. Hoy usted tiene que decidir, Today you gotta decide no más deudas. no more debts. Renuncie a todo lo que puede endeudarlo. You gotta cut off everything that can get you into a debt. ¿Me escuchó?
Did you hear this? Renuncia a todo lo que puede endeudarlo. Cut up everything that can get you into another debt. Hay deudas que usted no tiene por qué tomar. There are debts that you don't have to take. ¿Para qué paga unos zapatos con la tarjeta de crédito si tiene el closet lleno de zapatos? Why are you paying a pair of shoes with your credit card if you have your closet full of shoes? ¿Me está siguiendo? Are you listening to this? Entonces hay decisiones que tenemos que tomar. There are a couple decisions we got to take. Los milagros van a cambiar de compasión a glorificación. Miracles are going to change from compassion to glorifying. Solo cuando tú digas, Only when you ya me say, cansé de esto. I'm tired of this. Cuando tú digas, no más. When you say no more. Número 1 entonces es ¿qué? Number 1 is Pare ya las deudas. stop your debts. Número 2, Number 2, salga de las deudas que ya tiene. run out of the debts you already had. ¿Y cómo salgo de ellas, pastor? And how can I go out of those debts, Pastor? El profeta le pregunta a la viuda. The prophet asked to this woman, Le dice, ¿qué tienes? he said, what do you have? Ella dice, no tengo sino un poco de aceite. And she says, I just have a bit of oil. Tengo noticias para ti. I had news for you. Por lo menos un poco de algo te tiene que quedar. At least you gotta have a bit of something. Ve y revisa. Now go and check. ¿Qué es ese poco de aquello que tienes? What's that bit of something you have? Porque ella le dijo un poco de Because she aceite. says, I just have a few of olive. Entonces el profeta le dijo, bueno, muy bien, por lo menos algo tienes. So the prophet said, at least you have something. Vamos a valernos de eso. We're gonna take something good from that. Le tengo una buena noticia. So I got good news for you. Dios no necesita de cosas grandes God is not needing something big para poder operar. to operate. Con algo pequeño, With something con un short, poquito, small, something that's not in a great quantity. Dios puede hacer un gran milagro. God can do a lot of things. Vamos, si va a aplaudir, hágalo al Señor. Entonces, salga de las deudas que ya tiene. So run out of the debts you already had. Dios puede alimentar multitudes con pocos peces. God can give food to a lot of people with some fishes. Dígale al Señor, Señor, Now tell the Lord, yo Lord, quiero salir de esta situación I want to go out of this situation. y aquí pongo esto en tu altar. And here I put this into your altar. ¿Qué fue lo que ella le dijo al profeta? Solo tengo un poco de aceite. This woman told the prophet, I just have a bit of oil. ¿Sabe qué hizo esa mujer? You know what this woman did? Le entregó el aceite al profeta. She gave this oil to the prophet. ¿Qué está diciendo, pastor? What are you saying, Pastor? Esto es muy sencillo. This is really easy. Dele una ofrenda a Dios. You gotta give an offering to God. Pastor, pero si no tengo nada. But Pastor, if I don't have anything, Pastor, no me queda nada. Pastor, I just don't have anything. Algo te tiene que quedar. You need to have something. Créele a Dios. Believe God. Yo veo que el parámetro en la Biblia I see that what happens in the Bible siempre ha sido ese. is always the same. La gente está en un grave problema. When the people is in a great problem, Le presenta una ofrenda a Dios they showed God an offering y asume una actitud responsable and they assume a responsibility attitude, y Dios comienza a generar cambios. and God starts making changes. Él le está diciendo, And people saying, le dijo entonces, versículo 3 de Segunda de Reyes capítulo 4, so back at Segunda de Reyes 3:4. Second book of Kings chapter 4. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, pon la parte. So go and borrow bowls from all your neighbors, they must be empty. Borrow plenty of bowls, then go to your house, close the door. Only you and your souls won't be in the house. Pero antes de esto ya le dijo al profeta, lo único que tengo es esto, un poco de aceite. But before this, what she said is, I just have a bit of oil. Entonces, ¿qué tienes tú en casa So what do you have in your house? para que empieces a salir de las deudas que ya tienes? So you can start going out of the debts you already have. Escuche esto, número 3. Listen to this, number 3. No espere a que Dios haga todo. You cannot wait until God does everything. Comience a hacer su parte. You have to start doing your part. ¿De qué me está hablando, pastor? What are you saying, Pastor? ¿Qué hizo la mujer? What does this woman did? Tuvo que salir
She had to went out y conseguir vasijas. and borrow some bowls. No espere a que Dios haga todo. You cannot wait for God to do Hay everything. cosas que usted va a tener que hacer. There are many things that you have to do. El profeta le dijo, sal y consigue todas las que puedas. The prophet said, go out and borrow all the bowls from your neighbors. Dios va a hacer su parte, God is going to do his part, la que a él le corresponde. the one that he has to do. Pero téngalo por seguro que él no va a hacer lo que le corresponde a But usted. you got to be sure that he's not going to do what you have to do. Dios va a multiplicar el aceite, God will multiply that oil, pero las vasijas las tendrás que buscar tú. but those bowls, you got to get them. Yo he visto gente que le está pidiendo un milagro al Señor, I've seen people that are asking God for a miracle, pero que no hacen absolutamente nada. but they don't do anything. Y tengo que decirle algo, And I got to tell you el something. que no hace, The one that doesn't no verá. are not going to see. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la fe sin obras, Because the faith Es without muerta. acts is dead. entonces tienes que empezar a hacer algo. So you have to start doing something. Dios va a hacer algo cuando tú hagas algo. God is going to do something when you do something. Número 4, Number 4, obedezca los principios de Dios. you have to obey God's principles. Quiero que escuche y se percate por un momento de los detalles que el profeta no dio. I want you to pay attention to those details the prophet didn't give her. ¿Escuchó eso? Are you listening to this? Los detalles que él no dio. The details he didn't give her. Él no le dijo nunca a ella que el aceite se iba a multiplicar, ¿o sí? He never told her ¿Qué that le the dijo? oil would Ve y multiply. consigue vasijas. He just said, go and get bowls. No le dijo, ve que el aceite se va a multiplicar. He never said, go and get the oil that will multiply. ¿Sabe cuál es el problema? You know what's the problem? Que usted quiere ver resultados ya, That you want to see results now, pero no los va a encontrar hasta que no tome decisiones ahora. but you're not going to find them until you take decisions now. Entonces no le dijo cómo, no le dijo que se iba a multiplicar el aceite y tampoco le dijo cómo iba a venir el milagro. He never said how the miracle will come or that the oil will multiply. Él solo hizo una cosa. He just did one thing. ¿Qué fue? And what it was? Dar instrucciones. Give ¿Me instructions. está escuchando? Are you listening to ¿Qué hizo el this? profeta? What did the prophet do? ¿Qué hizo la mujer viuda? What Ok, did entonces woman comienza a did? obedecer los principios de Dios. So you got to start obeying God's principle. ¿Qué significó esto? What does this mean? Que esta mujer tuvo que creer That this woman got to believe y tuvo que obedecer. and she got to obey. Cuando Dios va a hacer un milagro, Él no te da los detalles. When God's going to do a miracle, He's not going to give you the details. Él solo te dirá lo que tienes que hacer. He's just going to tell you what you have to do. Él te dirá, tranquilo. He's going to tell you, you got to relax. De lo demás me encargo yo en el camino. Because in the way, I'll get the rest. ¿Alguien me está escuchando? Is someone listening Hoy to Dios me? te está diciendo, tranquilo, Today, God's telling you, Tranquila. be calm. Be calm. obedece. You just got to obey. Porque de lo demás Because the me rest, encargaré yo en el camino. I'll get it in the Dale un way. aplauso al Señor. Give God a round of applause. Imagínate si Dios nos dijera Now imagine if God comes and tells you todo lo que va a hacer. everything He's going to do. Yo creo que todo el mundo sería obediente. I think that everyone will be obedient. Claro, porque ya sabe cuál va a ser el final. Yeah, because you already know what's Pero going yo to te be aseguro, mi final. hermano, con Dios el final siempre será bueno. But I can tell you Oh, that te with dije que God, con Dios el final siempre será bueno. I'm telling you that with God, every Así end que is good. solamente obedece. So you just got to obey. Es cuando empiezas a obedecer, It's when you start to obey cuando Dios comienza a operar. that when God starts operating. Él nos encamina, He takes us, nos pone un desafío de fe He challenges our faith para que luego nosotros hagamos lo que Él está diciendo. so we can do what He's saying. Usted simplemente obedezca. You just got to obey. Viva bajo los principios de Dios. You got to run your life through God's principles. Y usted va a ver milagros en su vida diariamente. And you will see miracles in your life daily. 5 ahí. Ok, la provisión sobrenatural de Dios So God's supernatural provision llega arrives hasta donde llegue mi proactividad. when where my productivity goes to. ¿Qué significa esto? What does this mean? Ella le dijo a sus hijos, tráiganme más vasijas. This woman told her children, take me more bowls. ¿Y qué dijo el hijo? And what did their Mamá, ya no hay más vasijas. and their son said, there's no more bowls at home. Dice la Biblia que en ese momento el aceite
And the cesó. Bible said that in Se that detuvo. moment, the oil was over already. A partir de ese momento el aceite cesó. In that moment, the oil Entonces déjeme decirle, and hay gente que es reactiva. let me tell you, there's people that is reactive. Camina solo hasta donde hay camino. They just walk through the end No of the importa que no way. veas el camino, tú solo sigue caminando. It doesn't matter if you cannot see the way, you just gotta keep walking. Entonces, caminan hasta donde ven que hay camino solamente. Now they just walk to where they see is a path. Piden solo hasta cuanto consiguen. They just ask for what they need. Y luego dicen, ya no hay más. And then they say there's no more. ¿Sabe algo? A Dios le agrada a la gente proactiva, You know something? God likes proactive people, no la gente reactiva. no reactive people. ¿Qué significa eso? El proactivo es el que va más allá de lo que le piden. The proactive one is the one that does more than they are asking him El for. reactivo es el que hay que estarlo empujando. The reactive one is the one you gotta be Si tú pushing. quieres ser exitoso en la vida, If you're gonna be successful in your ¿cuántos life, quieren tener éxito en la vida? how many of you want to be Pues no esperes successful a que in te life? digan lo que tienes que hacer. So don't wait until someone tells Si you tú- what you have to do. Si tú inicias tu propio negocio, If you're starting your own tú no business, tendrás tu jefe you're not gonna have your diciéndote boss lo que tienes que hacer. telling you what you have to do. Tú serás tu propio jefe. You're gonna be your own boss, Tendrás que ser responsable contigo mismo. and you gotta be responsible with yourself. Tendrás que dejar la vagancia a un lado You have to stop y empezar a hacer unproducing, and you have to start doing lo que antes no hacías. what you before you don't Eso es do. proactividad. That's proactivity. Entonces vas a tener que moverte. Dígale al que está a su lado, movimiento. Tell your neighbor, movement. Vamos, diga movimiento. Say with me, movement. Yo tengo una pregunta para ti hoy. I have a question for you today. ¿Hasta dónde ha llegado tu proactividad? Where does your proactive goes from? La proactividad significa ir más allá, se lo acabo de decir, de donde otros llegan. The, No reaccionar ante las situaciones simplemente. the proactive is to go farther that they asking you to, not to stop and react to something. Ok, número 6. Number 6. Comience a ser más responsable. Dígale que está a su lado, tenemos que ser más responsables. Start to be even more responsible. ¿Por qué? Why? Porque cuando el aceite se multiplicó, Because when the oil multiplies, ¿qué le dijo el profeta? what did the prophet said? Ok, mujer, He said, okay, woman, vaya now go, y gástese, venda el aceite y gástese la plata. ¿Qué le dijo? go and spend all your Vaya money. He y said, pague las deudas. go sell that oil and pay your debts. Cuando la provisión venga a tus manos, When the money comes to your hands, no la malgastes de nuevo. you cannot waste it again. Ve y paga lo que debes. You gotta pay what you own. Yo pregunto, ¿no podría Dios mejor hacer que la deuda se olvidara, tocar el corazón de los acreedores? I have a question. Isn't it would Hay be gente que está better? orando por eso. Isn't it would be better if God just made the other people forget Oh, the debts? Señor, toca el corazón de aquel al que debo. There's people that's praying like, oh Lord, make that person forget about the debt I have with him. Ponle en su corazón, Señor, que ya no tenga que pagarle. Put in his heart that I don't have to pay him anymore. Señor, dale amnesia a ese hombre. Now make that person amnesis. Señor, que se le olvide. That the person forgets about it. Mis hermanos, quizás pueda pasar. I'm telling you, this might happen. Pero ustedes creen que Dios es alcahueta. But do you think God's gonna do something he doesn't effort with? Entonces entienda esto. So you gotta get this. Si Dios le provee, If God is providing you, va a ser para que pague sus deudas. it's for you to pay your debts. Vende el aceite Now go say the y oil no te comas el dinero. and don't eat the money. Paga tus deudas. You gotta pay your debts. No gastes en caprichos. Don't waste your money in things you want. A veces somos muy caprichosos. Sometimes we want to spend Oh, money no. in things we don't need. Entonces, ser responsable. We gotta be responsible. Vende el aceite, Now paga tus deudas, go say the oil, pay your sé debts, responsable. and have responsibility.
Porque si tú primero vas y pagas, Because if you first go and pay, Dios te va a bendecir. God will bless you. Y se lo dije hace un rato. And I tell you long Y time si ago, Dios te bendice and if God blesses you, y tú eres responsable y obediente, and you have responsibility and you obey Him, dejarás de ser objeto de compasión will stop being an object of compassion, y ahora serás fuente de compasión. and you will start being a fountain of siguiendo? compassion. Are you following this? Esto es importante, iglesia. This is real important, church. Dios no acaricia God's not going to take nuestra irresponsabilidad our irresponsibility, ni bendice nuestra pereza. and He's not going to bless like when we're not Dígale doing que está a su anything. lado, Dios no acaricia nuestra irresponsabilidad Tell your neighbor, God's not going to take your ni irresponsibility, bendice nuestra pereza. and He's not going to bless your laziness. Hay un principio de la física There is a principle in physics. que es la primera ley del movimiento de Newton. It's the first law of movement in Newton. Esta ley establece This law establishes que un objeto en movimiento that a movement object, tiende a permanecer en movimiento it keeps in movement, y que un objeto en reposo and if an object that's not moving, tiende a permanecer en reposo. it's constantly not moving. ¿Sabe que esta ley se aplica a la gente? Do you know that we can apply this law to people? Mientras que algunos naturalmente While some naturally, son impelidos, son impulsados they are pushed hacia complejos proyectos, through difficult projects. otros son apáticos There are others that just don't do anything, y requieren de constante motivación and they require a constant motivation para vencer la inercia. so they can start moving. ¿Sabe? La pereza, You know, laziness siendo un estilo de vida para algunos, is a lifestyle for someone. es una tentación para todos. The laziness is for some a lifestyle, and for the others it's a temptation. ¿Cuántos no se han sentido tentados a la pereza? How many of you have ever been tempted to Mire, hasta la laziness? gente que es bien trabajadora me levanta la mano. Even that people that's hardworking lift up their hands. No podemos caer ante esa tentación. We cannot fall into that temptation. Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice: Proverbs chapter 6 verse 6 mira a la says, hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. it says, look at you lazy people, you should watch the ants do and learn from them. Ants have no ruler, no boss, and no leader. But in the summers, the ant have money to ¿Alguna vez save vio them. una hormiga quieta? Have you ever seen an ant standing? Párese a mirar una hormiga. If you stand and see an ant, Y cuando están en grupo sí que es cierto. and when they are in a group, it's even like easier to Nunca están quietas, siempre están en movimiento. They are never standing, they are Y always Dios in te está movement. diciendo: mira a la hormiga, oh perezoso, And God's telling you, you lazy, gotta Y look sé to the ants. sabio. Now learn from them. ¿Sabe qué pasa con el perezoso? You know what happens to the lazy people? Y voy a ir rápido para poder terminar. I'm gonna go quickly so I can Número finish. uno, el Number perezoso one, odia el trabajo. the lazy people hate the work. Dice la Biblia que el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Bible says the desire of the lazy people Número kills dos, them. al perezoso le encanta dormir. Number two, the lazy people loves to sleep. Dice la Biblia, como la puerta gira sobre sus bisagras, así el perezoso se vuelve a su cama. Bible says as a door doesn't move from where it is, ¿A that's dónde the va la same way puerta? the people does. Where does a door moves? ¿A dónde va la puerta? Where does a door moves? A ninguna parte. Nowhere. Solo gira sobre sus bisagras. It just turn around into. Mire, todo lo que le hablé el domingo pasado y este se resume en estos 4 pasos. So everything I talked to you last week and this week can resume in this 4 ¿Cuáles son los steps. 4 pasos? What 4 steps? Número 1. Number ¿Cuál one. es el número 1? What is number 1? 4 verbos hay ahí. Número 1, el verbo ir. Lo We que have pasa es 4 que está verbs dicho en in that. caleño. We have 4 verbs Entonces in el it. verbo ir en Number caleño 1 is es go. oís, ve. Ahí dice ve. Number 1 is go. ¿Está escuchando? Are you listening to this? Número 1, ve. Number 1, go. Movimiento. Movement. Muévase. You gotta Número move. 2, vuelve, mándemelo por favor. ¿Qué Number dice? 2, Vende el aceite. sell the oil. El número 2, vende. ¿Qué tienes para vender? Así le toca hacer una venta de garaje, It como lo hacen doesn't- los gringos.
sáquela en la portería de su casa. Yo no sé dónde la va a tener que sacar, pero venda lo que no necesite. It doesn't matter if you have to do a garage sale. Go Vende. sell what you don't need. Luego que Sell. haya vendido, agarre ese dinero y ¿qué tiene que hacer? After you have ¡Pague! sold, you take that money and pay your debt. Y cuando haya pagado y pueda respirar un poquito, And when you have paid and you can breathe, viva con lo que le quede. you have to live with what you have ¿Me está left. escuchando? Are you listening? No to dice this? que viva con lo que usted quiere, It doesn't say live with what you want. viva con lo que le quede. It says live with what is left. Si su presupuesto para pagar un arriendo If es what de you have to pay 800 your mil, house is from some money, vamos a ponerlo más fácil. Si su presupuesto para pagar un arriendo es de 400,000, let's put it easier. If the money you have to pay for a house, ¿qué hace viviendo en un lugar donde paga 700,000? if you have just $4,000 to pay for a house, then why are you living in a house of ¿Me está $700? escuchando? Are you listening to this? Si dentro de su presupuesto usted solo puede pagar 400,000 de arriendo, If you can only pay something for your house, ¿para qué se va a vivir donde tiene que pagar 700 y 800? why are you living in a house that you have to pay more of what you Desde have? ahí ya se metió en problemas. Since you're doing that, you're already in trouble. Tome decisiones. You have to take decisions. Sea racional. You have to think about it. Y usted va a ver la mano de Dios. And you will see God's hand on Le it. aseguro, no se va a quedar toda la vida viviendo en el lugar de los 400,000. I can make you sure that you won't live all your life in the same place. Dios le va a proveer de herramientas God will provide things to you para que usted pueda comenzar a crecer. so you can start growing. Y entonces, cuando haya crecido, And when you have growth, pague 800,000. you can pay more. Y cuando crezca otro poquito, And when you grow a little more, pague 1,200,000. you can pay even more. Y cuando crezca otro poquito, And when you grow more, pague su casa. you can pay more and you can ¿Me build estoy your own haciendo entender? house. Vamos, Are dale un you aplauso a getting Dios. this? Give God a round of applause. Y después dicen que la Biblia es un libro religioso. And then they say Bible is a religious book. ¿Sabe que esto no es un libro religioso? Ahí Do you usted está, know- está aprendiendo principios para su vida, ¿o no? Do you know this is not a religious La Biblia le book? dice todo. Ahí está, le está diciendo hasta cómo pagar las deudas. You're learning principles from Bible. It's Esto no- even telling you how to pay your Esto no me lo debts. inventé yo. I'm not just throwing this away. Está en la Biblia. It's on the Bible. Ajústese a su realidad. You have to adjust to your reality. Aprenda a vivir con lo que tiene. You have to learn to live with what you have, Porque ese es el consejo de la Biblia. because this is what Bible says. No se dé lujos que no se puede dar. You cannot make luxury that you cannot have. Ajuste su estilo de vida Adjust your lifestyle a su presupuesto actual. to the money you have now. Ahí está la secuencia muy clara. And there you have the sequence pretty clear. Es como un escalón atrás de otro. It's just like a stair back in another. Un escalón que va para arriba. A stair that's going up. Eso es lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. That was what God's telling you today. Estaba sentado. If you were seated, Entonces, como estaba sentado, as you were seated, lo primero que le está diciendo es: the first thing you gotta Ve. do is no go. te quedes sentado, muévete. Don't be Entonces seated. usted se mueve y So empieza you a gotta ver, y move. Dios empieza a allanar el camino. And Entonces God dice starts ahora: filling the way. vende. Now Subió el you primer gotta escalón. go. So you go through the first stair. Ahora paga a tus acreedores. Subió So el now siguiente pay cuando your les pagó. debts, and that's another stair. Y luego que les pagó, And after you have paid, puedes subir. you can go up Y vivir another con lo que te stair quede. and leave with what you Y have cuando ya left. estés estable, And when you're already in a estarás okay tranquilo en tu situation, corazón. you will have peace in your tu heart. mente podrá pensar con más claridad. Your mind can go up clear. Dios te va a dar ideas de negocios. God's gonna give you business Dios te ideas. va a mostrar cuál es el paso a seguir. God's gonna show you the next step. Porque Dios va a decir: Because God's gonna tell lo vi you, sentado I've seen you when you were allá en el seated. problema, They're drowning in the pero lo problem. llamé, I called him. obedeció, He obeyed. hizo lo que le dije. He said he did por what I told eso him. And that's Te why voy a I'm bendecir. gonna bless you. Te bendeciré. I'm gonna bless you. Te I'm bendeciré. gonna bless you. Te I'm bendeciré. gonna bless you. Y serás You bendición. will be Y blessing. serás And bendición. you will be Y blessing. serás, dale un And you aplauso will a be Dios. blessing. Give God a round of applause. ¿Cuántos tienen deudas? How many of you want a debt? Fíjese bien esto. Now Con look esto at concluyo. this. I'm gonna finish with this. La palabra termina diciendo: vive. The Bible clearly says, No termina "Live." diciéndole el profeta: preocúpate por lo que tienes. The Bible doesn't say worry about what you have. Tampoco le dice: amontona dinero. Neither it
says get a lot of money, porque eso es avaricia. because that's something else. Lo único que le dice es, ve y vive ahora sin problemas. The only thing that Bible says is go now and live without problems. Te aseguro que cuando hayas hecho esto, I'm pretty sure that when you have done this, podrás darle a Dios, you can give God, podrás darle al pobre, you can give the poor, podrás moverte con libertad. you can move yourself with ¿Y freedom. sabes qué es lo que va a suceder? And you know what's gonna happen? Vivirás milagros de glorificación de You will, parte de Dios. you will believe in miracle glorifications in your life. Y tú serás el canal para And you will muchos, be the candle for a lot of people, donde las bendiciones de Dios se van a manifestar a través de ti. where God blessings are gonna be manifest Oh, tú through your ya eres life. una fuente de bendición para You la are humanidad. already a fountain of Esto salvation será for todos los others. días de tu vida. That's gonna happen every day of your life. Dios te está diciendo, te bendeciré. God is telling you, I Y will serás bless you, bendición. and you will be blessing. No te verás suplicando un milagro por compasión. You will never leave a miracle by compassion. Ahora los milagros vendrán a tu vida Now you're gonna start living miracles that comes to your life como maná en el desierto, as manna in the desert. porque Dios es bueno, Because God is es good. grande Because He's y es great. poderoso. Dale un Because aplauso He's fuerte a Él. powerful. Now give God a round of applause. Aleluya.